la generosidad de su autor. Me acompaña también en esta mesa don Guillermo García Alcalde, consejero delegado de Prensa Ibérica y exdirector de La Provincia, y don Francisco Pomares, exdirector de La Opinión de Tenerife y director de Ediciones Idea. Quiero agradecer a Ángel Tristán que me pidiera que prologara su libro, porque era una buena oportunidad de poner por escrito algunas ideas sobre las relaciones entre la izquierda y los progresistas españoles en general, que no todos son de izquierda, y las Fuerzas Armadas, tanto al comienzo de la transición a la democracia como en los siguientes 30 años. Cualquier observador de la realidad española comprobaba la profunda divisoria que separaba a la izquierda española de los años 70 y 80 de los ejércitos. Por razones bien fundadas, debidas en buena parte a la utilización de las Fuerzas Armadas como uno de los pilares de la dictadura, los progresistas españoles profesaban un antimilitarismo muy acendrado que tuvo un punto de inflexión con el referéndum convocado por el gobierno del PSOE sobre la permanencia de España en la OTAN. El PSOE, partido de gobierno y en el gobierno, tuvo que definir inequívocamente su posición y reconozcamos que lo hizo con arrojo. Ángel Tristán Pimienta fue y es un destacado protagonista de la visión progresista de un ejército profesional vinculado a las órdenes del gobierno democrático de la nación y al servicio de todos los ciudadanos. Esta concepción contradecía abiertamente la mayoritaria idea de la izquierda de que las Fuerzas Armadas eran una amenaza para la democracia que empezaba a asentarse. Nosotros en la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria estamos concernidos por las cuestiones de la seguridad nacional y de la defensa que nos afectan, por lo que hemos acogido la edición de esta obra con sumo interés y agrado. Creemos que una institución como la nuestra, enraizada en la historia y la realidad cultural de Canarias, tiene que colaborar en la creación de una conciencia de los problemas y dificultades que en esta materia tiene un archipiélago alejado del continente europeo en el que radica la nación de la que formamos parte. Un archipiélago alejado e inserto en el área geográfica africana y atlántica, en la que la inestabilidad política, la precariedad económica, las dificultades para la plena vigencia de los derechos humanos y las amenazas del terrorismo yihadista están en el orden del día. Estas realidades nos hacen creer que una sociedad como la nuestra debe desarrollar una creciente lucidez ante las cuestiones de la estrategia de la seguridad que nos corresponde y la estructura de la defensa que necesitamos. La edición de Canarias, La Guerra Invisible, que acoge las reflexiones a lo largo de muchos años de Ángel Tristán Pimienta, es una buena muestra de lo que pretendemos. A continuación tiene la palabra don Guillermo García Alcalde. Muy buenas tardes a todos. Guardo con mucho aprecio cierta fotografía de 1968 que tiene como fondo uno de los monumentos prerrománicos del siglo IX ubicados en los alrededores de Oviedo. Hasta allí, Santa María del Naranco, que fue pabellón de caza del rey Ramiro I y después lugar de culto católico, nos llevaron los pasos y las interminables conversaciones de la visita que Ángel Tristán me hizo un año después del que compartimos en la redacción de La Provincia, reaparecida en diciembre de 1966. Junto a Salvador Sagaceta era Ángel uno de los colaboradores jóvenes llamados al equipo de relanzamiento, y fue el único que tuvo el arranque de visitarme cruzando el Atlántico y la península entera cuando pasaba el momento menos satisfactorio de mi vida, obligado a hacer el cuartel tras agotar todas las prórrogas por estudios y forzado a abandonar la memorable experiencia de sacar adelante un periódico que en sus primeros 9 meses de vida sumó 9 expedientes administrativos y un secuestro. Todo gracias a la Ley Fraga, adjetivada de libertad de prensa, que si no llega a serlo ni lo contamos. Así pues, no me sobraban motivos para un feliz cumplimiento militar con la patria, entonces obligatorio. No tengo noticia de que al dejar de serlo y quedar profesionalizado se desplomase el nivel de patriotismo de los españoles, pero hace 45 años así eran las cosas en los verdes campos del Edén. Antes de entrar en materia, me apresuro a decir que Ángel Tristán es un amigo casi perfecto, de los que no se venden en botica ni en transacciones de clase alguna, sean sobrecogedoras o conspiranoicas. Insuperablemente contaminado por los virus de la curiosidad intelectual, el afán de saber y conocer,
la pulsión comunicadora, la independencia de pensar, decir y obrar, y en definitiva la ambición de la excelencia. Sus puntos de vista pueden extrañar, pero es temerario no tenerlos en cuenta. Por eso respeté siempre, aunque me chocaran, sus ideas sobre milicia y militares, defensa y disuasión, guerra y paz. Y me chocaban todavía más en el año 68 del pasado siglo, por la casi absoluta imposibilidad de conciliar ideológicamente el prohibido prohibir de las trincheras de París y Nanterre, después Berkeley y finalmente todo el mundo, desarrollado con la negación del libre albedrío, que era la esencia del espíritu militar, incluso en tiempo de paz, y no excluía a los ciudadanos legítimamente pacifistas. En aquellos tiempos, un joven europeo de edad de Ángel, y aún de la mía, que soy casi 8 años más viejo, podía sufrir el estigma del facha si no abominaba de la cultura militarista del régimen anterior. Pero vivió lustros y décadas sin desplazarse un milímetro de sus criterios, y durante ese tiempo su desempeño periodístico no cesó de alumbrar artículos, ensayos y conferencias que consolidaron una congruente línea de análisis sin contradicciones ni ambigüedades. Mi vida de cuartel en Oviedo hizo inevitables durante su visita algunas conversaciones sobre estos temas, siempre con el eje paradójico del hombre de 20 años como era él, capaz de conciliar ideas y conductas de izquierda, con una fe habitualmente ubicada en las filas conservadoras, cuando no en el puro reaccionarismo. No abundaré en esa aparente dualidad, lúcidamente comentada por Tomás Van de Valle en el prólogo del segundo volumen de Canarias, La guerra invisible, ni en la buena avenencia de Tristán con cualquier ideario democrático excepto de prejuicios. Tan solo añadiré que un año antes de mayo del 68, los periodistas de Las Palmas habíamos vivido un episodio atroz de agresión militar en La Paz, con el doble consejo de guerra perpetrado por el capitán general Héctor Vázquez contra uno de nuestros mejores compañeros, Salvador Sagaseta, 18 años, reo del fantástico delito de haber insertado en un periódico dirigido por otro un poema también escrito por otro, que a mayor abundamiento ya estaba editado en un libro con sello español. Aquel atropello que destrozó la vida de un joven canario lleno de talento, tirado en penales insulares y peninsulares, destinado a un pelotón africano de castigo y huido como polizón a Italia, después a Suecia, donde las diferencias idiomáticas le impidieron vivir de su vocación, aún pervive en la memoria de muchos. Con la evocación de los hechos que asociaron el rechazo ideológico propio del tiempo a una repulsa por lo vivido en proximidad, pongo fin a la justificación de nuestra extrañeza ante la aparente dualidad de Ángel. En su desarrollo profesional ha escrito miles de artículos, como todos ustedes saben, sobre los asuntos más diversos. Las cuestiones militares de directa o indirecta incidencia en el archipiélago, aunque los escenarios sean peninsulares o planetarios, aparecieron regularmente con su rúbrica. No continuamente, pero sí con significativa continuidad, como subraya Van de Valle. La selección de 188 artículos, todos ellos publicados en la provincia durante 30 años, entre 1982 y 2012, que aparecen en el segundo volumen, tras otro primero con 10 ensayos, comunicaciones o conferencias, precedidos de una iluminadora introducción, nos llevan mentalmente al instante en que el ministro de Defensa de un gobierno socialista viene a la ciudad para imponer a Tristán Pimienta una alta condecoración militar. En el patio interior del edificio, que alberga el mando del Ejército de Tierra, justo al lado del Parque de San Telmo, escuchamos el lenguaje inequívoco de la democracia y la libertad en compañía de una exhaustiva representación social y estamental de la isla. A esas alturas ya habíamos entendido los criterios de seguridad y defensa que el condecorado defendió toda su vida. Bien puede decirse que contra viento y marea, incluidas las tormentas del partido político en el que siempre ha militado. Un país mayoritariamente pacifista, dicho sea en términos humanistas, no sectarios, y al margen de todo radicalismo, es claramente compatible con la existencia de los ejércitos que garantizan su seguridad en la paz. Como bien suele decir Ángel, las guerras en que participan los estados democráticos no son decididas por los militares, sino por los políticos. Estos pueden equivocarse trágicamente, como ha ocurrido y ocurre en la contemporaneidad del mundo, pero son los militares los que arriesgan la vida. Y como decía el gran renacentista Maquiavelo, anticipándose en siglos a su tiempo, las leyes no pueden ser malas en donde son buenas las armas. Las aportaciones de España se justifican con frecuencia en la asistencia técnica, la defensa de las poblaciones civiles y la ayuda humanitaria,
Propósitos respetables y con frecuencia loables, que no merecen ser groseramente tirados en el cajón desastre de las agresiones interesadas por motivos menos nobles. Los legos aprendemos estas y otras muchas cosas leyendo a Ángel, cuyos textos elegimos por su seriedad y compromiso con la verdad, pero también por la legibilidad de su estilo. Lo mejor de ese estilo es la exclusión de fanatismos, manías y clichés preconcebidos, pero lo es también la impresión de sinceridad y certidumbre que dimana de ellos, traten cuestiones de estrategia y logística o del discernimiento de las causas justas. Los que antes eran reclutas forzosos son ahora profesionales de la defensa, en terminología de los propios ejércitos. El salto conceptual y cultural que esto entraña señaliza de manera inequívoca el lugar de las armas en el seno de las leyes democráticas. Salvo por motivaciones previas de tipo ideológico, no creo que ningún canario ponga hoy en duda la plena justificación de la presencia de las armas españolas en Mali, y es un solo ejemplo de intervención y responsabilización en la inteligencia colectiva de la paz del mundo. Poco después de la distinción militar, recibió Ángel otra del mayor rango civil en la delegación del gobierno, nuevamente rodeado por los primeros representantes de la ciudad y por sus muchos compañeros y amigos. Puede deducirse de este merecimiento dual que es un ciudadano completo, pero no perfecto, Dios gracias. Para empezar, no fuma ni bebe. Su contrastada seriedad en el tratamiento de una verdadera galaxia temática se conjuga con la ironía, el humor y la risa. Magnífico esposo y padre, si me lo permite María Luisa, que está aquí presente, siente a veces el tirón de la soledad y se retira a su dacha cantábrica a leer, meditar y coloquiar con la hermosa gente del pueblo. La permanencia en la opción política de toda la vida no opaca su sentido crítico ni se arruga ante los disgustos consecuentes. Es un buen creador de equipo y conductor de personas, pero ojo con pasar la raya roja de la responsabilidad. Y tiene un punto de vanidad, a veces muy divertido, pues él mismo lo procesa en clave de humor. A pesar de todos estos vicios y defectos, su vida transcurre sin incidentes de mayor cuantía. Aprovecho esta muy grata reunión para algo que nunca tuve oportunidad de hacer públicamente, y es decir que Ángel conoce y practica como pocos la ética y el arte de la amistad, sea cercana o en la distancia. Después de trabajar juntos tantos años en esta ciudad y en Vigo, tengo derecho a pensar que conozco la autenticidad de esa vivencia, que practica como rigurosa lealtad en lo bueno y lo malo, los problemas pequeños y grandes, las pesadumbres soportables y las tragedias personales. Él podría decir, parafraseando a San Pablo en su segunda epístola a los Corintios, que cuando tenga el don de la profecía, la ciencia de todos los misterios y todo el conocimiento, cuando tenga incluso la fe necesaria para mover las montañas, no tendré nada si no tengo amistad. Esa amistad que es la de celebrar los éxitos del amigo y repartir sus fracasos, la de las grandes broncas y su inmediata extinción. Se convierte en seña de identidad más propia del que la goza que del propio Tristán, que la da. Puedo decir con orgullo y gratitud que es una de las señas que le debo. Hemos recorrido casi en paralelo todos los estadios de nuestra muy amada profesión, desde el de colaboradores meritorios hasta el de la dirección del Diario de la Provincia, gran catalizador de nuestra vocación. Él me ha aventajado en el cultivo ejemplar de todos los géneros, desde la entrevista y el reportaje hasta las crónicas, desde el foco de los grandes acontecimientos relacionados con Canarias. Y nada digamos de su talento como columnista de opinión bajo el epígrafe Apuntes, rúbrica permanente de 3 largas décadas que ha sido ubicación fija de estos casi 200 artículos recopilados en el libro y seguirá siéndolo. La clave profunda de esta gran estructura de persona es el rigor ético y la integridad del pensamiento humanista. Hombre soy, podría exclamar con el autor latino, y de nada humano puedo ser ajeno, aunque lo suyo sería más bien a ningún ser humano estimo extraño. Como concluyó Unamuno en Del sentimiento trágico de la vida, refiriéndose al hombre de carne y hueso, el que nace, sufre y muere, sobre todo muere, el que come y bebe y juega y duerme y piensa y quiere, el hombre que se ve y a quien se oye, el hermano, el verdadero hermano. Los periodistas necesitamos dialogar sin descanso con esa criatura concreta, ese ente de razón, de emoción y de dolor, que es la persona
en la dimensión uramoniana de la hermandad. Creo que Ángel Tristán lo consigue a diario. Van de Valle evoca en el prólogo los años del colegio compartidos con Ángel y dice: me hubiera gustado tener la lucidez entonces para presentir que aquel estudiante flaquísimo, al que le entusiasmaban las cuestiones de la política y de la cultura, llegaría muy lejos, pero también muy alto, en el desempeño de su profesión. Pues bien, aquí le tenemos invariablemente flaco, pero admirado como el mejor periodista canario por quienes saben reconocer la excelencia. Con sus singularidades, eso sí, entre ellas la pulsión militar desde la vida civil o la pasión náutica, cuando nunca ha intentado el oro olímpico de la vela, ni siquiera bolinear tranquilamente en la bahía de su ciudad natal, presenciando la brega de los botes de vela latina. Estos signos de personalidad son facetas del diamante que él talla cada día a partir de un núcleo de inteligencia, una calidad de estilo y una vocación nada comunes. Me siento orgulloso de su amistad y celebro como mía la publicación de estos preciosos libros por la editorial Idea, que dirige y anima Francisco Pomares, otro de mis amigos mayores y a su vez gran periodista de Canarias. Libros editados a mayor abundamiento con la colaboración de esta prestigiosa casa, la Real Sociedad Económica de Amigos del País de las Palmas de Gran Canaria, donde tan eficazmente se consuma el debate de la modernización en sintonía con la última hora del mundo, sin menoscabo de la historia como madre y maestra. Felicitaciones entusiastas a todos. Tiene la palabra don Francisco Pomares. Hola, muy buenas tardes, noches a todos. Buenas tardes, noches a todos. Antes que nada, agradecerle en mi nombre y en nombre de Ediciones Ideas su presencia en este acto. Gracias por su atención y por acompañarnos en el bautizo de este libro en 2 volúmenes de Ángel Tristán, un libro necesario sobre Canarias en un momento en que a nadie parece interesarle hablar en serio de las cosas que de verdad son importantes. Ángel lo lleva haciendo desde hace 30 años, pero de eso tendremos tiempo de hablar después. Empezaré por comentarles que la publicación de este Canarias, la guerra invisible, supuso una larga y dilatada pelea. Me he pasado 3 años intentando que Ángel diera a la imprenta estos 2 volúmenes sobre Canarias y la guerra invisible que se libra, como diría él mismo, por tierra, mar y aire en nuestra comunidad. Pero eso no es nada. Me costó 16 años convencerle que publicara su primer libro, Oficio de Libertad, del que ya hemos hecho 4 ediciones con cerca de 4.000 ejemplares ya vendidos y preparamos la 5ª. Oficio de Libertad se ha convertido en el libro sobre periodismo de más éxito de los muchísimos libros que Idea, una editorial dirigida por un periodista y que por lo tanto publica muchos libros sobre periodismo, quizá demasiados, ha publicado en el último cuarto de siglo. Y si lo de Oficio de Libertad, lo de estar durante 16 años dándole la vara a Ángel para que entregara el libro, les parece un triunfo de la paciencia, sepan ustedes que llevo 30 años esperando que Ángel dé el visto bueno definitivo a su historia de la transición en Canarias, un texto que lleva escrito más de 3 décadas y que Ángel sigue puliendo con inmisericordia y lentitud. Yo realmente pienso que va a esperar a que se mueran todos los protagonistas para que nadie pueda llevarle la contraria cuando lo publique. Pero lo cierto es que yo a este amigo que es Ángel Tristán le perdono todo desde hace muchos años, y ustedes me lo disculpan, yo no voy a hablar de los libros, tendrán ocasiones de leerlo, tendrán ocasión de leer el magnífico prólogo escrito por Tomás Van de Val. Yo me gustaría hablarles de quién es Ángel y cómo funciona y de lo que él representa para el periodismo en las islas, ¿no? Es verdad que no lo hago desde una posición neutral. Sería injusto si dijera que solo a Ángel le debo el ser periodista, porque de esa pequeña maldición para mí y para ustedes son responsables, creo que a partes iguales, él y Guillermo García Alcalde, aquí presente. Pero lo cierto es que Ángel fue quien me fichó para el oficio, Guillermo fue quien me dio la oportunidad de seguir, y a Ángel le debo la certeza de que el derecho y el deber de los periodistas es informar en libertad, desde la libertad y cumpliendo con las reglas de una deontología estricta y solvente, en la que no puede haber ni atajos ni trampas, una deontología basada en la defensa de los valores aprendidos e implicada en la percepción de lo más menudo. Porque la libertad no germina ni radica solo en palabras solemnes o asuntos de enorme enjundia.
La libertad se manifiesta también en la forma de hacer frente a una noticia, una entrevista, una crónica o un reportaje. El periodismo no está para que el periodista se revuelque en él o se escude tras él para defender sus particulares criterios, atender sus privados compromisos o dar rienda suelta a sus propias obsesiones y prejuicios. El periodismo no es un bien del que el periodista es el dueño, sino un instrumento para permitir a los lectores el acercamiento a lo diario y la reflexión sobre el mundo. Y el periodismo es para Tristán la herramienta con la que cincela su interpretación de lo cotidiano, nunca una patente corsaria para hacer daño a los demás, arruinar prestigios o destruir carreras. En medio de la vorágine del periodismo tramposo, miserable, amarillo, espectacular o entregado que nos rodea por todas partes, el ejercicio del periodismo se ha convertido en Ángel Tristán en una forma de estar de vuelta de casi todo y aún así aferrarse a la verdad, a la ética de la verdad y a las tres viejas claves de siempre en esta profesión, que son el respeto a los hechos, el afecto por el lector y la distancia del poder. Las tres claves de la libertad en el ejercicio del periodismo que Tristán practica desde que se estrenó en la profesión hace 45 años, si no me equivoco, un buen rato. Y sobre Tristán hay que decir que, sin duda, Tristán, ya lo ha comentado Guillermo, es un personaje singular dentro de la profesión, un periodista de los de antes, de los que uno podía ver en la redacción aporreando su Olivetti, o en la trasera de la catedral, disfrazado de mendigo, o en algún garito poniendo en apuros a un entrevistado a golpe de notas y de libreta. Ahora lo más frecuente es que las nuevas generaciones de periodistas no usen máquinas de escribir, sino tabletas conectadas por wifi, y que cuando se disfracen sea solo para hacernos creer que son escritores. Y por desgracia es también frecuente que cuando deambulan por algún lugar fuera de internet, sobre todo sea por gabinetes y por ruedas de prensa, lugares donde el periodismo es siempre, se amansa y se reblandece, se vuelve aburrido e incluso servil. Tristán es justo lo contrario de ese modelo. Tristán es un periodista incansable hasta el agotamiento propio y yo diría que también ajeno. Es un periodista viajero como pocos, cuidadoso de sus fuentes y celoso de su libertad como nadie. Tristán, y ustedes lo conocen por lo menos tan bien como yo, es un tipo intransigente, seguro de sí mismo, convencido de sus verdades de carretero y apegado a los hechos y al idioma. Un periodista de redacción de periódico que usa internet como todos, y quién no lo hace hoy, pero tira también de los 4 manuales de siempre: el RAE, el diccionario de sinónimos, el María Moliner y la historia del mundo de Asimov, que tiene siempre en un lado de su mesa. Tristán es un periodista pegado a lo local, pero muy preocupado por lo que pasa afuera, porque sabe que lo de dentro y lo de fuera forman parte de un todo absolutamente único. Tristán es un periodista que cree que hay que escribir de lo que atañe y preocupa a la inmensa mayoría de los ciudadanos y hacerlo en un lenguaje que sea comprensible para todos. Y en una primera percepción quizá crean que la mayoría de los periodistas piensan y actúan y escriben para llegar a todos los lectores potenciales, pero se equivocan ustedes. Eso es hoy lo menos frecuente. Los periodistas tenemos una acusada y creciente tendencia a hablar solo para nosotros mismos y para algunos sectores de la población. Quizá esté de más decirlo hoy, pero yo creo que al final todo consiste en saber que esta profesión está hecha de palabras y el periodista debe saber cómo usarlas para decir lo que quiere de verdad decir. En ese sentido, uno de los peores defectos del periodismo que hacemos hoy es que el lenguaje resulta cada vez más pobre y ramplón, más pretendidamente técnico o especializado, cuando no directamente más zafio y grosero. Está por hacer una reflexión sobre la responsabilidad de los medios de comunicación en la pauperización del castellano coloquial, del español que hablamos los españoles. Una reflexión sobre cómo el lenguaje periodístico contamina y pervierte el lenguaje en general, sobre cómo los periodistas hablamos y escribimos mal. Primero, porque imitamos sin sombra de pudor o autoestima alguna el bochornoso lenguaje de los políticos y de los tecnócratas que estiran las palabras y encogen las frases para meter en ellas cosas que no quieren decir, pero que quieren que el público escuche. Así se crea ese lenguaje de chafalmejas y letrados, que es hoy y cada vez más el que se escucha en la tele y la radio o se lee en los periódicos. Un lenguaje que resulta útil a todos aquellos que sienten la obligación de hablar o de escribir mucho sin correr nunca el gravísimo peligro de decir algo. Una jerga especializada en el fraude, en la palabrería y de alguna manera en la corrupción. Tan incomprensible para la mayoría
como ya lo es el habla de los científicos, el de la creación literaria, la jerga de los abogados, de los pilotos de Vinter, de los empleados de la comunidad autónoma o el criterio de las folclóricas en la tele. Lo voy a dejar porque yo en realidad vine a hablar de Tristán y de su forma de hacer periodismo, y solo puedo decirles que llevo admirando su esfuerzo de estilo desde que le leí por primera vez. En mi opinión, y lo ha dicho ya Guillermo, y Guillermo es una fuente autorizada, en mi opinión, Tristán es de entre los periodistas canarios de hoy el que mejor escribe de todos, el que usa un lenguaje más sencillo y más primoroso, más comprensible y más rico. En el prólogo de su primer libro, Oficio de Libertad, y como editor espero que este se venda también como aquel, porque yo llevo viviendo esa renta desde hace tiempo, en el prólogo de ese primer libro dije que le envidio precisamente por ese dominio que tiene del lenguaje, que él convierte en escritura. Y les juro que es la verdad, no es un piropo. Pero le envidio también por su insultante capacidad para decir exactamente lo que siente, lo que piensa, por su libertad. Y ya puestos, le envidio también por su sensatez. La sensatez de Ángel Tristán ha dado algunos episodios curiosos. Yo recuerdo uno, creo que fue cuando asistió como invitado al Congreso, me parece que fue al 28 Congreso del Partido Socialista, en mayo de 1979, como invitado no, como corresponsal, como periodista. Y entró una delegación del partido, del Frente Polisario, y bueno, fue recibida con vítores, aplausos y grandes manifestaciones de júbilo por los congregados en el Congreso, y Ángel no se levantó. Allí se puso todo el mundo de pie, ya pueden imaginar un poco la escena, ¿no? Miles de personas en un congreso, todo el mundo puesto de pie. Ángel no se levantó. Y una persona que conoce bien a Ángel Tristán, que es José Luis Reina, que entonces era concejal, me parece que el primer teniente alcalde del Ayuntamiento de La Laguna y delegado en aquel congreso, le preguntó, pero Ángel, ¿por qué no te has levantado? ¿Por qué no te has levantado? Que es lo que hemos hecho todos, son nuestros compañeros, nuestros colegas del Polisario. Y Ángel dijo con una sensatez meridiana, yo no aplaudo a gente que ha disparado contra mis compatriotas. No dijo más que eso, y yo creo que fue suficiente. La sensatez de Tristán merece también la mejor cita que yo he escuchado sobre nuestro común amigo. Viene muy al pelo tratando de asuntos de seguridad y defensa, porque se trata de una cita del teniente general Javier Pardo de Santayana y Coloma, que fuera capitán general de Canarias. Definió a Tristán como, y abro comillas, un prestigioso periodista dotado de una curiosidad universal y de unas peligrosas dosis de sentido común. Cierro comillas. Es verdad que yo he usado esta cita ya en varias ocasiones para referirme a Ángel, para cuando hablo de Ángel, pero es que es un perfecto retrato de nuestro personaje. Ni siquiera el propio Ángel Tristán sería capaz de describirse a sí mismo mejor. Muchas gracias a todos. Tiene la palabra don Ángel Tristán Pimienta. Muchas veces me preguntan ¿y por qué te dedicaste en un momento de tu vida a escribir de temas militares? ¿De dónde te vino la afición? Y yo no he sabido nunca explicar esto. Me vino un poco empleando ese término que se ha empleado por sentido común. Yo creía que era importante analizar el tema de la defensa de los ejércitos, del tardofranquismo, de la democracia, bajo el prisma del sentido común, de la lógica elemental y de la comparación con otras naciones del entorno. Pero quizá el recuerdo